Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Grato placer me es poder saludarles y dirigirme a ustedes en esta sesión que corresponde a la clase de jueves 25 de abril del año en curso. Es un gusto enorme. Realmente vamos a trabajar un tema, lo vamos a trabajar a modo de un estudio de casos muy interesante, que precisamente se vincula con un tema de las aristas del programa. Va a estar muy exigente en términos de despertar una capacidad de razonamiento crítico. Entonces, les exhorto a que en esta jornada pongan mucha atención a lo que vamos a estar trabajando. Quiero compartirles que básicamente esta sesión del 26, perdón, del 25, nos queda una sesión del jueves 2 de mayo, que sería la siguiente, y estaríamos evaluando o haciendo el cierre de las evaluaciones este próximo 9 de mayo. Entonces, voy a tener a bien convocarles, nos vamos a reunir un poco más temprano para quienes puedan, porque va a ser muy pesada la jornada de evaluación. Y me gustaría que pudiésemos cerrar ya semestres sin mayores dificultades, sin mayores desavenencias, llamémoslo así. Bueno, para darle vida a esta clase, me permito compartirles un poco lo que vamos a estar trabajando este día. A ver, permítanme, compartimos aquí, nos vamos a pantalla, perfecto, y compartimos. Realmente estaríamos hablando sobre los conflictos y creencias culturales desde el abordaje antropológico social. Esto es impactante porque de alguna forma trabajo social sí aborda conflictos sociales y se ve imposibilitado a veces de generar interacción directa que proponga solución a los problemas sociales emergentes, precisamente por estos temas de las creencias culturales de sus usuarios. Entonces yo creo que con este ejemplo, con este ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a poder darle cobertura a toda la estructura temática que corresponde a la unidad 3. La próxima semana vamos a estar cerrando con los últimos dos temas de la unidad 3 y pues bueno, de esta manera estaríamos cerrando semestre. Sin embargo, es importante decirlo, es que yo estoy un poco preocupado porque no cubrimos las 16 semanas. Bueno, en teoría deberían de ser entre 16 a 18 semanas. Sin embargo, no las estamos cubriendo. ¿Por qué no las estamos cubriendo? Es algo que yo no logro determinar. Esto me imagino que de alguna forma tiene incidencia directa en el tema de las elecciones que va a ser hoy en el mes de junio. Sin embargo, pues bueno, son decisiones que toman desde rectoría y pues sobre eso no podemos hacer absolutamente nada más que acatar como profesores, como estudiantes, personal administrativo, pero bueno, lo importante es que vamos ya cerrando el semestre. Voy a hacer un esfuerzo para terminar de hacer un abordaje en estos ejercicios formativos y pues sobre ello tratar de que ustedes tengan la mejor calidad de los contenidos académicos impartidos desde estas aristas de la andragogía. Muy bien. Iniciamos la agenda pedagógica. Me permite plantearles 6 pasos. Exploración del conocimiento previo de la clase. Vamos a hacer una introducción metodológica del tema, planteando los objetivos. Ustedes ya los conocen, están en el programa precisamente. Vamos a trabajar con una ejecución y desarrollo de lo teórico y de lo práctico. En esta clase siempre van a haber preguntas y respuestas. O sea, aquí no hay limitaciones. La interacción social académica tiene mucha apertura. Vamos a generar una retroalimentación del contenido, fundamentando sobre todo aquellos aspectos más difíciles de comprender y el cierre de la clase. Los objetivos de la asignatura, bueno, ustedes ya los conocen, los hemos abordado desde el encuadre de la clase. Bueno, proporcionar la formación necesaria para que ustedes puedan tener conocimiento sobre la diversidad humana y apreciar la complejidad del tema cultural. Y esto es algo que lo hemos dicho a través de ejemplos, de videos, de documentales, de un montón de elementos con los que hemos trabajado a lo largo y ancho de este semestre, en donde realmente las concepciones de acciones buenas o malas es que es bien complejo yo lo manifestaba en algunos ejemplos al interior del aula, ¿no? Es decir, como por ejemplo hay situaciones de permisibilidad de padres de familia frente a adolescentes en Estados Unidos, en donde una señorita a los 15, 16, 17 años
sus padres ya entienden que dentro del desarrollo de sus procesos de socialización, estas niñas ya pueden tener alguna vida sexual activa. Y en el contexto latinoamericano nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos con un baluarte de culturas, desde basamentos axiológicos. Entonces esto choca, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a los 16, 17 años, pues sí, una vida muy restrictiva, ¿no? Con padres muy disciplinados, que de alguna forma la vida gira alrededor de los valores morales, de los principios educativos que te dan en el hogar, bajo la creencia que es precisamente el hogar la primera institución que educa, ¿no? Por otro lado, vamos a tratar de ofrecerles a ustedes conocimientos detallados sobre todos estos temas de antropología social y cultural desde la comprensión de la resolución de problemas sociales contemporáneos. Esto en el marco antropológico del trabajo social. Pues bueno, vamos a empezar. Fíjense que este caso que traigo para poder entender estos tópicos de diversidad cultural me permiten hablar sobre un profesor que es encarcelado por negarse a usar lenguaje inclusivo. Y este profesor de nombre Enoch Burke, él dice, mis creencias religiosas no son mala conducta. Es una frase muy interesante porque luego vamos a entrar en un detalle, en un debate de análisis para entender si esto es bueno o es malo. Bueno, Enoch Burke es suspendido en primera instancia por un juez por una orden de desacato que él pues, lógicamente no cumple. Déjenme les platico un poco sobre esto de los dilemas culturales y las nuevas problemáticas sociales. Enoch Burke es un profesor de la escuela del Hospital de Wilson. Esta escuela del Hospital de Wilson pertenece a la Iglesia de Irlanda y ha sido suspendido por las autoridades locales luego que se negara a cumplir con una petición de alumnos transgénero y sus padres. Y estos temas, al menos en Europa, son temas que son considerados como parte de la normalidad social. Sin embargo, yo puedo hablar, al menos del caso de El Salvador en Centroamérica, que no. O sea, son temas en donde el baluarte de los valores morales está tan cerrado que aunque se sepa que existan personas transgénero, no sé, y esto lo debo de decir porque desconozco realmente, si realmente existan marcos jurídicos que protejan sus derechos humanos, civiles, culturales y económicos, los DESC. Desconozco. Sin embargo, en el caso de Irlanda entiendo que sí, pero aquí viene lo interesante. Antes del inicio de las clases, algunas familias van ante las autoridades de esta escuela del Hospital de Wilson y le dicen a las autoridades que para el nuevo ciclo escolar se refieran a un menor como they, o sea, utilizando el lenguaje inclusivo, este pronombre, el they en vez de he. El they es, llamémoslo así, más incluyente, pero en el translate en inglés, el he viene siendo como ellos. Es una forma de lenguaje inclusivo para el inglés en Irlanda. Realmente lo que se busca es que estas personas, por ejemplo, que se sienten no identificadas con el género masculino y el género femenino, no queden en el limbo. Y a partir de eso se empiezan a crear formas inclusivas para que ellos puedan sentirse llamémoslo así, como pertenecientes a una estructura social, ¿no? El planteamiento que hacen estos padres y madres de familia es aceptado por la escuela, ¿no? Sin embargo, hubo un profesor que no lo quiso, fue precisamente el profesor Enoch Burke. Aseguró que ser transgénero es contrario a la religión cristiana que él profesa, contrario de las escrituras, la ética de la Iglesia de Irlanda y la escuela para la que él trabaja estaban de acuerdo con la petición de los padres de este menor. Y el profesor insistía de manera tajante, mis creencias religiosas no son mala conducta, yo no voy a decirle a esta persona ella, en lugar de decirle él, porque él quiere. Y él decía, es que no es una falta grave, nunca será una falta grave. Son queridas para mí, nunca las negaré ni las traicionaré, hablando él de sus valores, y nunca me inclinaré ante una orden que me obligue a transgredir mis valores. Son las palabras que emite el profesor Enoch. Por ello, el juez local, Michael Quinn, advierte al profesor Enoch que no va a ser tolerado y se le impone una sanción bien interesante porque él estaba consciente, el juez, de que no había el acometimiento de un delito, pero hace que el profesor Enoch deje de dar clases. Entonces, él no podía presentarse adentro de la institución, pero sí iba a seguir recibiendo su pago. Interesante castigo, ¿no? Ya quisiera yo que me castigaran y me dijeran, váyase a su casa
castigado una semana y le vamos a seguir pagando. Pues, con gusto, ¿no? Tengo mil cosas que hacer, tengo que lavar ropa, tengo que planchar, tengo que preparar clases, tengo que seguir escribiendo mis investigaciones, o sea, pero al iniciar el ciclo escolar las cosas no cambiaron. El maestro, lejos de acatar una orden judicial, asiste cada día a sentarse en un salón vacío, asegurando él que mientras la matrícula de él estuviese activa y él con derecho a paga, él estaría presente para cumplir en el interior de la institución el objetivo de dar clases. Ojo, él da clases de alemán, política y debate. O sea, el tipo es muy letrado, es una persona muy preparada. Sin embargo, este choque cultural con sus creencias le impide utilizar un lenguaje inclusivo. El profesor no podía regresar a la escuela, desacata la orden del juez y bueno, pensemos, realmente un cambio de religión o un cambio de prácticas sociales, ¿qué es lo que conviene más? Bueno, pero el caso no queda aquí. El hecho es que son llamadas las autoridades, bueno, dicen, este profesor no debe de estar en la escuela, este profesor tiene una licencia, se le está pagando, y llegan las autoridades y lo llevan de nuevo ante una corte porque él desacata la orden de un juez. Pero no llega hasta ahí. El maestro deja en claro que de ser libre, él seguirá yendo a la escuela, él va a ignorar los mandatos judiciales y esto inmediatamente hace que el juez lo mande a la cárcel. El maestro dice que estas acciones que se contraponen con sus principios y valores religiosos, empañó su buen carácter, su buen nombre y sobre todo en su profesión como docente, donde él está cerca de un gran número de miembros de la comunidad local en Irlanda y él se siente estigmatizado porque él no quiere utilizar un lenguaje inclusivo. Por lo pronto, el maestro Burke pasa algunas horas en la prisión de Monjo a la espera de que su padre y hermano resolvieran su situación legal. Aquí ocurren cosas muy interesantes. Es que el docente Enoch Burke, frente a nuevas realidades educativas, él había trabajado como profesor, en agosto es suspendido con sueldo a la espera de un proceso disciplinario por su negativa a utilizar un nombre y los pronombres elegidos por un alumno trans. Él sigue yendo a la escuela, es encarcelado en el mes de septiembre del 2022, se niega a acatar una orden judicial y bueno, vámonos para la cárcel. Tras su puesta en libertad, él sigue asistiendo a la escuela y a pesar de que continuaba con esta sanción, vuelve a ser detenido el año pasado, a inicios del año pasado, el 24 de enero. Él es detenido porque se sigue presentando, se ha detenido por segunda vez. Poco después lo vuelven a dejar en libertad por los agentes de policía y vuelve de nuevo a la escuela alegando que había sido detenido injustamente por allanamiento de morada. El miércoles 25 de enero, en la mañana, su padre lo deja en la puerta del colegio bajo una lluvia torrencial y a pesar de que había una suspensión inicial, el docente cristiano evangélico se sigue presentando a trabajar. Esto lleva a que los funcionarios de la institución educativa consigan una orden judicial que le impide definitivamente entrar en la escuela. En la anterior detención, que creo que fue la primera, en el 2022, el profesor Enoch declara ante un tribunal que si no era encarcelado, él se iba a presentar a trabajar a la mañana siguiente, porque a él manifiesta de manera contundente, me encanta mi escuela, estoy aquí porque no llamaría niña a un niño, imagínense. No es algo que vaya a hacer y es una violación de mi conciencia. O sea, para él los valores morales de él son mucho más importantes que órdenes judiciales. Miren, yo voy a ser muy honesto y quizás por este pragmatismo, ¿no? O esta concepción materialista dialéctica en la que nos movemos los seres humanos. Yo, personalmente, si hubiese sido mi caso, y a mí me dicen, llámele con el pronombre ella, por supuesto que lo hago, no tengo ninguna dificultad. Es que yo no tengo problemas, o sea, la gente dentro del marco de libertades democráticas puede optar por las preferencias que quiera. O sea, no tengo bronca con eso, no tengo ninguna dificultad. Mis preferencias son heterosexuales y bueno, me imagino que así como yo respeto a la comunidad LGTBI, la comunidad LGTBI también respeta mis preferencias heterosexuales. Entonces yo creo que esto tiene que ver un poco con más un razonamiento cultural, o sea, y es bien curioso porque yo puedo hablar de, y lo voy a decir, ay, se me olvidaba el nombre en este momento, ya lo voy a indagar. Y si me recuerdan, se los comparto en el grupo de WhatsApp.
Por ejemplo, durante mi vida académica, en el tiempo que estuve estudiando en Israel, yo recuerdo que había una calle que era muy famosa y esta calle era muy conocida porque en los datos estadísticos que se manejaban en los tiempos en los que yo estudié en ese país, recuerdo que era una de las calles con mayor cantidad de homosexuales per cápita en el mundo. Entonces uno dice, bueno, yo iba con la concepción religiosa de la tierra de Jesucristo, bueno, recuerdo que fui a la iglesia del Santo Sepulcro, fui a Bethlehem, lo que conocemos en español como Belén, donde nace el Señor Jesucristo, eh, el recorrido, ¿no? En Jerusalén, por donde se supone que fueron los recorridos del Via Crucis, y de repente esta otra parte de tener una calle con la mayor concentración de homosexuales per cápita en el mundo fue como muy interesante. Esto me permite entender que la diversidad cultural es así. Entonces, no sé si lo hablábamos con lo que ocurría en el 2005-2006, ¿no? O sea, el partido pedófilo de Ámsterdam, no sé si se recuerdan de eso. Estos elementos son así como muy chocantes con nuestras estructuras culturales latinoamericanas. Y yo lo decía, por ejemplo, en una clase de innovación y creatividad que la tuve esta semana. Imagínense lo que representa vender hamburguesas en la India, cuando una hamburguesa tradicionalmente es de carne de res y en la India no comen carne. Entonces, cómo la empresa McDonald's, con una visión de innovación y creatividad, empieza a vender hamburguesas de curry, de pescado, de pollo, renueva su menú, no deja de vender, renueva el producto. Y yo creo que aquí, bueno, insisto, es muy respetable la posición del maestro Enoch, pero a lo mejor yo no lo hubiese hecho así. Pero bueno, yo les comparto un video con propósitos formativos que clarifica con mayor amplitud esta situación del profesor Enoch. Creo que es valiosísimo que ustedes tengan acceso a estos escenarios. De hecho, yo entiendo que el trabajar temáticas por medio de estudios de casos ayuda a que universidades como Harvard retoma mucho el estudio de casos y vuelve a empoderar al estudiante a que éste desarrolle una capacidad crítica reflexiva sobre cómo entender los problemas sociales emergentes de una sociedad cambiante, ¿no? Y yo siempre lo digo, es que estamos en una sociedad un poco compleja. Por un lado, estamos hablando de temas que se contraponen a estas cuestiones, y no que se contrapongan, sino que hay situaciones en donde vemos, por ejemplo, México, y es un dato que yo no manejo, ¿no? Y lo comparto. Se asesinan 60 mujeres al día por su condición de ser mujeres, y eso es un delito bárbaro, ¿no? Sin embargo, seguimos en medio de una sociedad mayoritariamente joven, en donde sus gustos musicales, en algunos escenarios latinoamericanos, predomina un reggaetón cargado con mensajes misóginos, cargados con ideologías androcéntricas, cargados con dosis de machismo, pero bueno, por un lado generamos marchas para tratar de reivindicar dentro de una sociedad podrida el derecho de la mujer, pero por el otro lado también tenemos una sociedad joven que celebra o que se afana en magnificar estos reggaetoneros. Y lo digo de manera tajante porque yo lo he dicho, ¿no? O sea, es inverosímil que en una sociedad posmodernista un reggaetonero por cantar mensajes misóginos gane millones de dólares y nosotros los docentes que construimos tejido social, pues no ganamos el dinero que gana un reggaetonero. Entonces, mi pregunta al análisis es, ¿no? Con un poco de ironía, entonces, ¿hay que decir las clases con groserías? ¿Hay que ser misógino? ¿Hay que hacer las clases reggaetón para tener los ingresos que tienen ellos? Es una forma de analizar, no me lo tomo mal. Pero bueno, vamos a desarrollar la tarea. La tarea consiste en darle respuesta crítica a estas preguntas. He desarrollado 10 preguntas, ustedes las pueden ver en pantalla. Realmente sobre estas preguntas, ustedes van a elaborar una presentación de PowerPoint con base a su creatividad, en donde retomando el pensamiento reflexivo y crítico, darán respuesta a estas 10 preguntas. Bueno, de mi parte, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Les dejo, como siempre, mis datos de contacto. Cualquier cosa estoy al pendiente en el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, de manera fraterna, pues no tengo más que irme despidiendo ya de ustedes. Recordarles que tenemos una última sesión de clases el próximo 2 de mayo, que sería el próximo jueves, y el próximo 9 de mayo, un día antes, sí creo que es 9 de mayo, vamos a ponerlo, sí es 9 de mayo, jueves 9, antes del Día de la Madre, que entiendo que va a ser asueto, no sé.
recordarles que tendríamos la sesión de evaluación de cierre. Bueno, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga en abundancia y recuerden siempre estudiar mucho, portarse bien, hacer siempre el bien sin mirar a quién. Y pues dejaría de ser yo si no les deseo que la fuerza les acompañe. Un fuerte abrazo. Bendiciones masivas para todos.